Hoy, en esta serie que es la defensa de la fe, que nos hemos sumergido en la parte, digamos, de Gálatas como texto, hoy deseo que miremos un aspecto clave que fue para Pablo con respecto a la defensa del Evangelio en Gálatas y tiene que ver con el pacto que él menciona, el cual fue dado a Abraham por medio de una promesa. Ya tenemos todos nuestros textos preparados, ¿sí? Gálatas, entonces vamos a Gálatas, por favor, capítulo 3, versículo 15. Y dice así: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente, sino como si hubiesen de muchos, hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley?, se pregunta. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. A veces leer a Pablo no es tan sencillo, ¿cierto? Yo digo, qué cosa a veces es como difícil entender a Pablo, y el mismo Pedro lo dijo, a veces cosas difíciles que entender. Pero para poder entender esa palabra, hermanos, usted y yo debemos reconocer que él les estaba escribiendo ¿a quién? A un pueblo que estaba siendo, digamos, impactado por los judíos. Entonces el pensamiento es muy judío. Y para poderlo entender debemos comprender entonces la posición de ellos, porque ellos no entienden el Evangelio como usted y yo lo entendemos en la actualidad. Para ellos, Cristo fue un profeta. Para ellos, Cristo no es el Hijo de Dios. Entonces aquí él estaba defendiendo ese mensaje. Y habla claramente, dándonos como una luz sobre el pacto que Dios entregó inicialmente a el mismo Abraham. En el versículo 17 nos habla que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga. ¿Qué nos está hablando aquí nosotros? De ese pacto que sucedió mientras que todo desde Abraham hasta Isaac y Jacob, y luego sabemos que Jacob y sus 12 hijos mueren en Egipto, y pasan 430 años antes de que el Señor entonces levanta a Moisés, y luego van al monte Sinaí y se levanta un nuevo pacto que es el pacto de la ley.
En pocas palabras, que él estaba diciendo al pueblo que la promesa que Dios entregó, como lo vimos hace 8 días, que le entregó a Abraham, el cual por la fe fue contado por justicia, les hablaba a ustedes, que Dios le llamó en el capítulo 15 y le dice: te daré una descendencia como las estrellas de los cielos, y él creyó, y entonces fue contado por fe, y sabemos que el justo por la fe vivirá. Es decir, antes de que la ley fuera entregada en el monte al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ya Dios había hecho una promesa a Abraham en la cual decía: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces era la promesa, la gracia, era alcanzar lo que Dios quería, no a través de las obras, sino por la fe de aquel que había prometido. 430 años luego que esta nación llega como se vuelven esclavos en Egipto, Moisés entonces se levanta y hace una obra magnífica de libertad en medio de todos ellos. Recordemos las 12 plagas de Egipto que traen entonces o cierran la la libertad del pueblo. Ahora, cuando nosotros tenemos este pacto, y él está hablando de 2 pactos aquí: el pacto de Abraham y el pacto por la ley en Moisés. Entonces tenemos 2 pactos. Eso es lo que él está proclamando. Yo creo que se me va a acoplar. Eso, bajémoslo. Yo creo que estaba bien el sonido. José, ¿tú me escuchas bien? Mira tú. Bien, sí. Está escuchando bien. Entonces, la promesa representa en cierto sentido la religión de Dios, la gracia y creer. Mientras que la ley representa esa religión en la cual el hombre, a través de sus obras, su responsabilidad, llega a establecer una relación con Dios. Me hago entender. El otro es por la gracia, por la fe, y el otro es por las obras. Y eso fue lo que en cierto sentido es la gran carga del pueblo judío, en el cual ellos solamente pueden verse agradados a Dios si cumplen todos los requisitos de la ley, si todos ellos son cubiertos bajo su actuar. La relación con Abraham estaba en la categoría, queridos hermanos, de la gracia y de la fe. Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia, mientras que la relación que Dios tenía con Moisés estaba en la categoría de la ley, los mandamientos y las obras. Si cumpliese todos estos mandatos, entonces vivirás. Y el que no cumpla todo lo que está escrito en el libro de la ley sea maldito. Entonces, mire que eran 2 formas que Dios había entregado en el cual nos pudiésemos acercar, y sobre esos aspectos era que el mismo Pablo quería enseñarles al pueblo de Galicia. Entonces, la religión cristiana, podríamos decir, verdaderamente cristiana, hermanos, y lo digo como ratificando, es decir, Gálatas me tiene asombrado. Lo había leído, lo había estudiado, pero con los años uno como que le coge más sabor y entendimiento a las palabras. Podemos entonces, en cierta manera, Pablo le está diciendo a los de Galicia: el cristianismo verdadero es un cristianismo que es en esencia como el mismo Abraham, que creyó a Dios y fue contado por justicia. Es decir, ese es el cristianismo. Mientras que Moisés es digamos, la religión basada en la ley. Ahora no estoy diciendo, hermanos, que no está bien Moisés. Les voy a aclarar ese punto, porque eso es lo que muchas religiones, entre comillas, o sectas, como la secta de Creciendo en la Gracia, ha leído de manera equivocada. Entonces dice: ya no hay ley, el que peca es mi carne.
Dios ya me salvó, porque mi salvación es por la gracia. Y Pablo dijo claramente, entonces, si la gracia existe, podemos pecar todo lo que queramos en ninguna manera. En ninguna manera. Por lo tanto, queridos hermanos, en esta mañana deseo compartirles a ustedes 3 puntos sobre el pacto magnífico de fe. Y quiero hablar sobre un pacto magnífico de fe. Y aquí nos lo está mostrando Pablo a los judíos como el cumplimiento, queridos hermanos, de esa promesa que Dios le había dado a Abraham. Recuerde, tenemos que ponernos en los zapatos de aquella población. No estoy hablando del pacto que se amplía en Jesucristo, el cual podemos leer en Hebreos. Él estaba aquí diciéndole a algunos que decían es que nosotros somos hijos de Abraham, y él les dijo claramente, los hijos de Abraham son los hijos de la fe. Y eso quedó claramente plasmado en el mismo texto de Gálatas. Son los hijos de la fe. Y el mismo Jesús dijo, Dios puede levantar hijos de Abraham de cualquier piedra. Entonces es la fe la que nos muestra a nosotros esa esencia de consolidación de la gracia en medio de nuestras vidas. Ahora, ¿por qué es un pacto magnífico? Sería la primera pregunta que nos responderíamos. Y es porque la ley no anula la fe. La ley no anula la fe. ¿Me permites el retorno aquí que me escucho bajito? Y él hace el siguiente ejemplo. Perfecto. Hermanos, versículo 15. Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Es decir, si yo hago un contrato con una persona, queda escrita, firmado, yo ya no puedo decir, venga, añadémosle eso. No, el contrato fue este. Este fue el contrato que se realizó y lo hace en cierta manera algo inalterable. Pablo está diciendo, si aún un contrato o un pacto entre los hombres es inalterable, ¿cuánto más entonces un pacto que Dios ha hecho? ¿Y ese pacto a cuál es? Abraham. En el versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas ¿qué? Las promesas, y a tu simiente. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, fue una promesa. Y cada vez la promesa fue creciendo. Y usted la ve en capítulo 12 de Génesis, el capítulo 13 de Génesis, el capítulo 15 de Génesis, el capítulo 17 de Génesis, y él cómo iba entregándole promesa y iba cumpliendo, o digamos, le iba aclarando la promesa que él le había dado. Ahora, ¿cómo podría ser benditas todas las familias de la tierra a partir de la simiente del mismo Abraham? Entonces estamos hablando de ¿qué? De una bendición que era de tipo espiritual, hermano. Esa es de la única manera. ¿Cómo iba a ser bendita todas las familias de la tierra? A través de una bendición que era de tipo espiritual. No iba a ser una bendición de tipo material, sino espiritual. En ti serán benditas todas las familias, ¿cierto?, de la tierra, en tu simiente y en tu descendencia. Lo cual el versículo 16 claramente dice, y a su simiente. Y él lo aclara diciendo que la simiente era Cristo, totalmente digamos, quien cumplía toda esa promesa. Ahora, en Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8, el mismo Señor le dijo a Abraham, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de ti. Y esa simiente nos queda claro que era nuestro mismo Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quería él decir ahí? Dios hizo un pacto con Abraham, el cual ese pacto hecho no lo anula. ¿Qué hizo el Señor? Levantó luego un pacto con el pueblo de Israel como nación. Ustedes son mis escogidos a través de ¿qué? De la ley. Entonces el pacto hecho con Abraham no es anulado por el pacto
de la ley. Eso es lo que nos quiere decir. ¿Y por qué, hermanos? Es bueno tener eso en cuenta. Porque entonces vienen muchos movimientos que comienzan a meter la ley para que usted y yo seamos salvos. Y comienzan a añadirle cosas a la ley, de ley, para que usted, hermanos, vean la bendición y la provisión de Dios. Ahora, por favor, no estoy contra la ley, porque ¿cómo no vamos a abrazar un mandamiento que nos dice amaremos a Dios sobre todas las cosas? ¿Cómo no vamos a abrazar un mandamiento el cual nos dice que si honramos a padre y a madre, entonces habrá bendición y todo lo que hagamos prosperará y tendremos largos años? Es decir, hay bendición en los mismos mandamientos. Pero nuestra salvación es ¿por qué? Porque creemos en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo, perdón. La promesa de Dios, el cual se cumplió en nuestro Señor Jesucristo al ir a la cruz del Calvario. Por lo tanto, queridos hermanos, el mismo versículo 17 nos da como una firme sentencia a este concepto. Él dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después no lo abroga para invalidar ¿qué? La promesa. En pocas palabras, este regalo o esta, digamos, o esta promesa o esta concesión que Dios dio a Abraham por medio de la promesa o este grandioso regalo que viene de la palabra que charastai del griego, que está hecha con la palabra charis, gracia, era un regalo totalmente y definitivo que Dios había entregado a Abraham. En tu simiente, en ti y en tu simiente, ¿cierto? En la simiente de él serían benditas todas las naciones. Y eso no ha sido abrogado. El Dios Todopoderoso se lo dio enteramente a Abraham. Recuerde que estamos hablándole a ¿quiénes? A un pueblo judío, hermanos. Y para ellos no era como claro eso. Para ellos era, si Dios nos ha dado la ley, entonces nosotros debemos ser salvos por medio del cumplimiento de la ley. Por eso Pablo dice, yo era irreprochable, era fariseo de fariseos, cumplía todo, hermano. Ellos diezmaban hasta la sal. Si usted, imagínese usted diezmar el comino. ¿Ah? Nosotros no entendemos la dimensión, hermanos, de lo que era el peso del cumplimiento de la ley. Nosotros no la entendemos. Pero Dios nos la entregó porque era necesario mostrarnos y te da a dar cuenta por qué era necesario eso. Entonces, podríamos decir nosotros con mucha claridad en ese instante, y si viniese un judío le diríamos, es que nosotros creemos en la promesa que Dios le hizo a Abraham, el padre de ustedes, que en todas las familias de la tierra serían bendecidas en su simiente, y su simiente era, para nosotros es Cristo. Ellos no han aceptado a Cristo como la simiente. Ellos abrazaron la ley como un todo, pero dejaron a un lado la promesa hecha a Abraham. Por ello, hermanos, este pacto magnífico es un pacto, como segundo punto que quiero hablar en esta mañana, iluminado por la misma ley. Es decir, la ley le da sustancia al pacto hecho por medio de la promesa y la gracia. En el versículo 19 y 20 la palabra dice así. Él como que se adelanta, le dice,
a los judíos. Ellos se preguntarían posiblemente ese cuestionamiento. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Sí o no? Porque si está la promesa y salvos por creer, queridos hermanos, en lo que Dios nos ha regalado y nos ha prometido, entonces ¿para qué la ley? ¿Cierto? Está buena la pregunta. Es decir, para un judío, lo que estaba hablando Pablo entonces era blasfemia, en pocas palabras, porque estaba diciendo, no le pongan cuidado a lo que Dios entonces habló en el monte Sinaí, en el monte Oré, no le pongan cuidado a las leyes del pacto con cual nos llamó a ser un pueblo escogido. Suena entonces eso como una blasfemia. Entonces él se adelanta a ese pensamiento y le dice a ellos mismos, entonces, me imagino que ustedes se están preguntándose, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y él entonces responde diciendo, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. En pocas palabras, el versículo 19 y 20 nos muestra a nosotros un sentido claro de lo que era o para qué fue la ley o para qué existe la ley, queridos hermanos. Porque para ellos era, oiga, este se saltó de Abraham, dejó a Moisés y llegó a Cristo. Ese como que se saltó toda la ruta en cierto sentido, porque ¿cómo así que Abraham y una es la simiente Cristo y la promesa? Entonces Moisés, ¿qué? ¿Dónde está la ley? ¿Qué ha hecho con la ley? ¿Cuál ha sido, digamos, en cierto sentido, ese peso? Y hermanos, lo que nos muestra aquí es que la ley fue entregada o añadida a causa de ¿qué? De las transgresiones. En pocas palabras, queridos hermanos, el propósito de la ley era decirnos, usted es un pecador. Ese es el propósito. Y por eso el Señor entonces, en su infinita sabiduría, después de que da la promesa, que entrega ahora la ley para que entonces nos demos cuenta de que nosotros transgredimos la ley, por lo cual eso es pecado. Le doy un ejemplo. Si no existiera la palabra adulterar, si no existiera la palabra adulterio, si no consideramos el adulterio como el adulterio, entonces, ¿cómo lo concebiríamos? ¿Normal? ¿Sí o no? ¿Normal? Si no existiese el parámetro que si una pareja se mete con otra pareja, no se llamara infidelidad, entonces, ¿cómo sería? ¿Normal? Si yo le quitara el celular a Gloria sin que se diera cuenta y no existiría la palabra robar, entonces no robé. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Simplemente lo tomé prestado, pero no se lo voy a devolver. Diríamos muchos allí. Por tanto, queridos hermanos, la ley en sí misma no puede dar salvación porque sabemos que nadie cumple la ley, sino lo que la ley nos dice es, usted es pecador y necesita salvación. Usted es pecador y necesita ser rescatado. Usted es pecador y necesita ser levantado. Usted es pecador y necesita ser, de nuevo, en pocas palabras, querido hermano, hecho justo
y solamente puede ser justo a través de la gracia de Dios. Es más, el mismo Pablo luego habla en Romanos diciendo lo siguiente: mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Eso está en Romanos 3:20. Y todos hemos sido destituidos también de su gracia. Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. 4:15. Si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Romanos 7:7. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ley? Señalarme y decirme: usted está en pecado. Usted no ama a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Usted está en pecado. Usted no ama a su prójimo. Usted está en pecado. Usted ha tenido pensamientos malos. Usted ya ha adulterado. Usted tal cosa es esto. Usted es mentiroso. Entonces lo único que le queda a usted es condenación. La ley nos muestra eso. La ley nos aclara y nos baja, querido hermano, de ese pedestal donde usted dice: yo soy tan buena gente. La ley nos baja de eso. ¿Y cuál es el grave problema que existe en la actualidad, queridos hermanos? Que muchos, bastantes, se creen buenos porque no han mirado la ley. Y es un grave peligro. Y vean, es que es tan hermoso, hermanos. La palabra es tan cautivante, la palabra. Es tan maravillosa y perfecta. ¿Qué hizo el Señor? Constituye la promesa en Abraham, ¿no? Y podemos hablar, hermanos, de allá atrás, desde Adán, todo es lo mismo. Pero vamos a mirar en los tres términos que está hablando aquí el mismo Pablo: Abraham, Moisés y Cristo. ¿Qué hizo? Doy la promesa a Abraham. Luego viene la ley para que nos demos cuenta de la necesidad de amar esa promesa. Y esa promesa se cumple entonces en Cristo Jesús. En Él entonces todas las familias son bendecidas. ¿Por qué? Porque Él prometió allá atrás: el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿por qué yo hago este simbolismo aquí? Porque ¿qué sucede con mucho cristiano que viene al Señor? Se para aquí en Abraham y se pasa la ley y ya quiere las promesas con Cristo. Y nunca entendió que era un pecador que necesitaba ser salvo. Por eso usted que los ve igual, hermano. Y vuelve y se van para el mundo porque no hubo convicción en su corazón. Entonces, ¿qué era necesario en el plan de Dios? ¿Qué era necesario? La ley. Por eso el peligro en una iglesia, hermano, donde no se predica del pecado y solamente se predica las promesas y usted va a triunfar. Dios vino a, ¿cómo es que dice? A sacar el campeón que hay en usted y realmente Él vino fue a quitar el pecado que hay en usted. Entonces, nos perdemos esa ruta y por eso no amamos la obra de Cristo Jesús. Porque nunca nos hemos visto como un pecador que requiere o que está dado para que se encuentre en el infierno. ¿No? Y mire, hermanos, acuérdense que estamos hablándole ¿a quién? A un pensamiento judío, ¿no? Mire el versículo 19, parte B. Él dice lo siguiente. Él está hablando de la ley. Y fue ordenada la ley por medio de ¿quién? De ángeles, en mano de ¿quién? De un mediador. El mediador aquí entonces era Moisés. Ahora, ¿por qué fue dada por ángeles? Una buena pregunta. Piense como un judío.
Perdón. Porque un judío no ve a Cristo en la zarza. ¿Me hago entender? Cuando habla el ángel de Jehová, ellos no lo leen como Cristo mismo. Entonces, ¿qué ellos dijeron? Dios es tan santo, por eso es que ellos es difícil que crean en Cristo. Porque ellos, su entendimiento ha sido, queridos hermanos, endurecido para que usted y yo podamos abrazar a Cristo. Y todas las familias de la tierra podamos disfrutar de Él. Todas los que creemos en Cristo, ¿no? Entonces, como ellos no creían que Dios era tan puro que nunca se le acercaría a un hombre, Pablo entonces está desbaratando ese concepto y le dice, bueno, entonces la ley fue dada por medio de ángeles, conforme ustedes lo creen, pero a Abraham, ¿quién le habló? Sí, muy bien, John, muy bien. Y Jehová habló a Abraham, fue directo, entonces dice, la promesa fue dada directamente y para ustedes la ley hubo ángeles y un mediador. Entonces, ¿cuál de los dos pactos pesa más? ¿Cuál de los dos pactos tiene más luz y brillo? ¿Cuál de los dos pactos es sorprendente? Ahora no estoy negando, es maravilloso el pacto de la ley, por favor, no estoy disminuyéndole en ningún momento su valor. Lo que estoy tratando de decir es que esto es un plan precioso. Y es lo mismo que usted ve, queridos hermanos, en el paraíso. Cuando el hombre peca, ¿qué hizo Adán y Eva? Se cosieron entonces, ¿qué? Unos vestidos y se taparon con unas higueras, la obra del hombre. ¿Y eso satisfizo a Dios? En ninguna manera. ¿Qué hizo Dios? El primer sacrificio, unos animales son muertos para vestirlos con pieles. Ahí estaba dado, ahí estaba el poder de Dios. Ellos no lo hicieron, fue Dios quien lo hizo. Y estaba mostrando delante de los Gálatas, oh Gálatas insensatos, si comenzaron con el Espíritu, ¿cómo van a terminar en la ley? Si Cristo lo ha hecho todo y en Cristo nos podemos sumergir, hermanos, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Él somos más que recibido en el reino de los cielos. Él es el regalo precioso, es la ofrenda maravillosa, es el incienso más agradable delante de Dios y en Él usted y yo nos sumergimos. Es en Él, Cristo es nuestro todo, hermano. Él es todo para nosotros. Y cuando tú estás inundado de Él, qué gobierno más maravilloso es cada vida. Por ello, queridos hermanos, si usted y yo no nos reconocemos que somos malos, que no hay nadie quien haga lo bueno, no hay ni uno solo, como dice el Salmo, y que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces Cristo para ti no sirve, porque tú te mereces todo, porque tú eres bueno. Pero la ley se hizo para decirnos, usted es pecador, y el que no cumpla esto, lo que está escrito en el libro de la ley, sea maldito. Deuteronomio 27:26, si no me equivoco. Sea entonces maldito. Por ello, querido hermano, eso nos muestra que tenemos que amar la promesa y acercarnos a la promesa de Dios. Dietrich Bonhoeffer, ese fue un teólogo, queridos hermanos, alemán, muerto por los nazis. Este hombre en su corta vida, él murió muy joven, fue asesinado por cristianos en la Segunda Guerra Mundial. Y ese hombre produjo tanto, es sorprendente. Él dijo lo siguiente: solo cuando uno se somete a la ley es que se puede hablar de la gracia. No creo que
sea cristiano, llegar al Nuevo Testamento demasiado pronto y en forma demasiado directa. Hacerlo contradice el plan de Dios. ¿Y usted no lo ha visto en las oraciones de fe? O confiese sus pecados, porque no, la ley todavía no nos ha mostrado lo que somos en el espejo. ¿Cuántos hoy no son rebeldes y duros de corazón? Pero no han doblegado eso a la súplica de la gracia de Dios, hermanos. Y vuelvo, le digo, estamos en una época donde poco se aprecia la obra de Cristo en la cruz, hermanos. Se hacen chistes, se le llama Chuchito, el bacán. Y el que escribió bacán ya no dejó, ya no es el man, el que le llamaba el man, ya no es, el man está vivo, ya el hombre dejó la sotana y ya baila y rumbea y todo. Es decir, ya Cristo no vale para muchos porque no han pasado realmente por la ley. Porque no se han leído en la ley. ¿Qué dijo David cuando pecó? No quites de mí tu espíritu. ¿Por qué? ¿En quién lo vio él? En Saúl. En Saúl lo vio él. Ahora usted y yo estamos en una nueva dispensación, claramente. Él nos prometió que jamás nos dejaría ni nos abandonaría. Pero hermanos, si yo no leo que la ley me dice que la gracia es quitada a aquel pecador, vuelvo y lo digo, estamos en otra dispensación. Pero si yo no veo ese peligro, hermanos, entonces yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Y jugamos con la unción como lo hizo el caballero Sansón y terminar ciego a lo último. Cuando hemos recibido un regalo y un tesoro que debemos amar y cuidar con temor y temblor. John Stott dijo lo siguiente: no es hasta que la ley nos haya humillado hasta el infierno que nos volveremos al evangelio para que nos eleve al cielo. No es hasta que lleguemos, hermanos, a esos niveles que veamos, hermanos, las consecuencias de nuestro pecado, que no abrazaremos el evangelio con gusto y con amor, ni le daremos la dimensión que merece. Por eso ya usted entiende que el pacto de la promesa lo entrega antes, pero después viene la ley para que podamos amarlo y abrazarlo, para mostrar que ningún hombre puede ser salvo si no es por la gracia. Y ese pacto en tu simiente, que es Cristo, aquí en el evangelio, entonces bendice a todas las familias. Dale un codacito al que esté al lado, dígale: hermano, amén, Dios le está hablando. Dígale: Dios le está hablando, sacúdalo, pellizquelo. Si es cercano, pellizquelo. Dígale: no te quedes dormido. Tercero, ¿por qué ese pacto es tan magnífico? Porque nos libera y perfecciona. Vamos a leer, por favor, el versículo 22 en adelante. Nos libera y perfecciona. Vamos a observarlo allí. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Cuando está hablando de la Escritura aquí, está haciendo referencia ¿a qué? A la ley, ¿cierto? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada ¿a quiénes? A los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, ¿cómo estábamos? Confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo
para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por medio de la fe. Entonces aquí él utiliza dos cosas. Uno, estábamos en el versículo 23, estábamos ¿qué? Confinados y encerrados. Y en el 24 estábamos bajo ¿quién? Un ayo. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? En pocas palabras, la ley nos aprisiona, nos encarcela, nos hace confinados. Es decir, el objetivo era custodiados por unos militares. En pocas palabras, estábamos atrapados, en la cual no podíamos escapar, porque la ley que nos decía, la paga del pecado es ¿qué? La muerte. ¿Listo? La palabra ayo significa un tutor, paidagogos, de ahí viene la palabra paideia y también, sí, que es la parte de pedagogías y todas entran de allí. Era el tutor, era un guía, era un guardián, una persona de confianza de la casa, el cual ayudaba al cuidado del niño. Es decir, al niño se le llevaba, era casi siempre un esclavo, era el encargado de llevarlo a la escuela, de traerlo, de disciplinarlo. Cuando vengo a eso pienso en la profesora de Matilda, toda así grandote. Y era el supervisor de su conducta. Es decir, la ley nos decía qué debíamos hacer y qué no debíamos hacer. Usted no hizo la tarea. Y hágale. Y la chancleta magnífica. Usted tal cosa. Estoy condenado. No, Dios ya no me va a usar. Dios ya no me ama. Y está encarcelado. ¿Cuántas personas no hay encarceladas por el mismo pecado? La culpabilidad no los deja cumplir la función de unos hijos libres. Ahora, la ley nos libera en cierto sentido. Mira el versículo 25. ¿A qué? Nos saca de la cárcel y nos da madurez. Pero venida la fe ya no estamos bajo ¿quién? El ayo. Ahora, ¿qué sucedía? Cuando una persona estaba fuera del ayo, cuando cumplía entonces la edad de tomar decisiones. Si yo era un niño, las decisiones me las tomaban a mí. Aunque fuera el heredero de la hacienda, eran los tutores los que gobernaban la hacienda, tomaban decisiones de la hacienda, aunque este fuera el dueño, porque no tenía la capacidad, digamos, madura para tomar decisiones. Es decir, usted no puede votar en Colombia si usted no tiene 18 años. ¿Listo? Hagamos de cuenta es ello. Aún cuando usted tenía los 12 años en la cultura judía, el niño entonces ya era considerado como un joven que ya era parte de comenzar a ser hombre. Es más, el padre lo llevaba ese día al templo y delante de unos testigos le daba gracias a Dios por haberle permitido traer el niño hasta esta edad, pero de ahí en adelante el niño era responsable en su cuidado con Dios y él tenía que orar. Y eran cambiadas entonces sus vestimentas y todo lo demás de ese chico. Aquí, cuando viene la fe, cuando viene Cristo, cuando viene la promesa, entonces ya no estamos bajo el ayo, hermano, y ni mucho menos vamos a estar nosotros bajo una prisión. ¿Y por qué? Versículo 26. Porque todos somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Por la fe en Jesucristo. Entonces le pregunto, ¿todos son hijos de Dios? No, solamente aquellos que creen en Jesús. Los demás son creación de Dios. Esto entonces nos cambia y nos muestra la grandeza de la obra de nuestro Señor Jesucristo en medio de nuestras vidas. Entonces, cuando Él viene, nos madura. Es decir, nos saque hijos de Dios. ¿Para qué? Para que en Él usted y yo podamos tomar decisiones sabias en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, tenemos que madurar. Usted no se puede quedar como un cristiano de pañal.
Que un bebé llore, hermano, eso es bonito, pero hermano, nosotros haciéndonos popó en los pañales tan viejos, eso sí ya no es agradable, hermanos. Tenemos que madurar, crecer. Tenemos que ser de carácter, hermanos. No nos podemos descomponer y perder las bendiciones de Dios por bobadas, por niñerías. ¿Cuántas cosas no podemos solucionar en nuestras vidas si somos maduros, cristianos? Pero todavía estamos, ay, me cogió el juguetico. Ay, mire, mi carrito, esta muñeca es mía. Y así, hermano, no, pero póngalo en otra dimensión, pero es la misma niñerías. De Cristo. Y aquí no hay uno que valga más que otro. Y les derrumba a los judíos una idea. ¿Cuál era la oración de ellos todos los días? Señor, gracias te doy por no ser gentil. Gracias, Señor, porque no soy esclavo. Y gracias, Señor, te doy por no haber nacido mujer. Esa era la oración del judío. ¿Y qué viene el evangelio a decirle? Eso no es así. Todos somos uno. Y usted necesita salvación igual que la necesito yo. El hombre más rico del mundo necesita la misma sangre de mi Señor Jesucristo para ser salvo que lo que va a necesitar la persona más humilde que trabaja en el lugar más escondido de la tierra. Va a ser la misma sangre. Por eso, hermanos, el evangelio no nos pone a nosotros a dividirnos aquí, a este otro y lo otro. No, todos somos uno y todos nos debemos amar los unos a los otros. Por tanto, queridos hermanos, sellando esta palabra, podemos concluir, versículo 29.
Vosotros, si ustedes son de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos según qué, la promesa, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Por eso, hermanos, este es un regalo hermoso y precioso. Del 4 al 7, capítulo 4, del 1 al 7, no tengo tiempo para concluirlo. Pero quiero rescatar unas cosas. Versículo 3. Éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimientos del mundo. Pero ¿qué dice él? Pero cuando vino Cristo, el ayo, el tutor, que era el ayo, fue quitado. Versículo 5 nos dice que nos adopta como hijos. Pero quiero sellar la predicación con el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. La palabra Abba significa en hebreo Padre. Y da un sentido de papito, como de emoción. Por ello, queridos hermanos, cuando usted y yo comprendemos la obra de lo que Cristo ha hecho, encontramos sentido a nuestra vida. Muchas veces nosotros peleamos con qué es mi identidad, cuál es el propósito que yo tengo sobre la tierra. Pero aquí Pablo claramente nos lo ha dicho. Si son de Cristo, si son linajes de Abraham. Si ustedes son de Cristo, ustedes ya no son esclavos y son libres. Si ustedes son de Cristo, son adoptados como hijos. Y si ustedes son de Cristo, el Espíritu Santo habita en su corazón. En pocas palabras, Pablo le estaba predicando a los Gálatas diciéndole lo siguiente. Verdaderamente el cristiano es el que ha sido redimido. El cristiano es el que descubre la identidad en Dios. El cristiano es el que encuentra el camino del proceso de Dios. Y a lo último, el cristiano es el que puede volver a casa y abrazar a Cristo. Sé, hermanos, que no es sencilla la temática. A veces entender a Pablo es difícil porque Pablo se formó como un rabino a ese nivel y como rabino les estaba respondiendo a ellos. Pero que hoy nos quede claro, sin lugar a dudas, hermanos, que Él nos ha dado un pacto eterno. Un pacto maravilloso. El mismo pacto que Dios prometió a Eva y a Adán. Y la simiente de ella herirá en la cabeza. Cristo sobre todo. ¿Qué sucedió con los judíos? No podían ver a Cristo en la zarza. No podían ver a Cristo cuando se le apareció a Josué. Pero nosotros ya entendemos que Él es la simiente, en cual todas las familias son benditas. Por lo tanto, hermanos, no tenemos que correr de un lugar a otro. Que Dios nos ayude a navegar en Cristo.
Y Dios nos ha permitido todo ese periodo y nos hizo nacer en esta época, cuando ya Cristo vino y se cumple la promesa, para que abracemos con mayor facilidad, hermanos, lo que vivieron hace más de 2000 años otros, y que nosotros por la gracia de Jesús lo miramos con otros lentes. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque hacemos parte del plan divino tuyo desde los inicios del tiempo. Gracias, Señor, porque hacemos parte de la fe que fue sembrada, Señor, al inicio de la historia. En tu primer libro, Señor, el justo, Padre, por la fe vivirá. Y creyó a Dios y fue contado por justicia, absuelto sin pecado, porque creyó a Dios. Hacemos parte, Señor, de esa generación que por la fe alcanzaron tantas cosas. Yo los miraba, y Señor, y me asombraba las obras que hicieron. Taparon boca de leones, dice tu palabra. Concibieron aún estando casi muertos. Y nosotros hacemos parte de esa generación de la fe. Una fe, Padre, en tu Hijo Jesucristo, la cual somos salvos. ¿Cómo no alabarte y exaltarte, Señor Jesús? Porque hoy reconocemos poniente preparada para traer la bendición. Tú eres la promesa cumplida que se le dio a Abraham, la promesa que salió allí en el mismo paraíso. Tú eres, Señor Jesucristo, y te necesitamos. Enséñanos a abrazarte realmente. Enséñanos que tú eres nuestra prioridad. Enséñanos a buscarte, amarte sobre todas las cosas, a ser agradecidos por lo que tú hiciste. Enséñanos a crecer y a madurar en la promesa que tú derramaste, Señor. Oh Padre, ni siquiera dimensionamos realmente las cosas. Cuando un Isaías, un gran hombre de Dios, un Ezequiel, un gran hombre de Dios, un Juan, un grande hombre de Dios, se acercaron a ti, ellos decían: somos hombres muertos. Y de seguro eran hombres, Padre, desde el punto de vista del hombre, muy correctos. Ayúdanos a ver, Señor, que tú nos libraste del pecado y de la condenación. Ayúdanos, Padre, a entender que algún día moraremos delante de ti sin esa carga, Señor, totalmente transformados. Y seremos incapaces, no tendremos capacidad para pecar, porque tu santidad nos sustentará en nuestra totalidad. Y gracias, Señor, porque un pacto nos has dado y porque una bendición, que es Cristo Jesús, ha sido entregada a nosotros. Amén y amén. Expresar lo que Dios por mí ha hecho, que sin merecer dio su sangre carmesí, y las